Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es la fiesta de la Sagrada Familia. Nuestro celebrante es el Padre Raymond Thomas de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Ashtabula. Yo soy Iris Rivas de la parroquia San Brendan en Johnstown, Ohio. Hacia Belén se encaminan María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único y Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Siráside. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida a tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial diremos, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y acógense unos a otros, lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la Madre de Dios, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma.
Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba y sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ser católico es ser una persona de la fe cristiana. Esa identidad católica de la familia se forma en el hogar y se informa con nuestras oraciones juntos. Siguiendo las enseñanzas de los apóstoles y llevando el trabajo apostólico de caridad y servicio entre la comunidad de creyentes. En este domingo de la Sagrada Familia, mi preocupación es por nuestras familias jóvenes y su ausencia de odor con nosotros, y ser uno con nosotros en nuestro ministerio con los pobres y los necesitados, y en los otros muchos ministerios de la Iglesia. Cuando visito nuestras clases de catecismo, veo niños que nunca he visto aquí con nosotros orando en la misa. Mi mayor preocupación son estos niños perdiendo su fe católica y porque ellos no están aquí orando con nosotros, estos niños no han tenido familiaridad con nuestra adoración a Dios y con lo que se refiere a nuestra oración. Los niños tal vez están aprendiendo sobre las enseñanzas de los apóstoles, pero no están siguiendo esas enseñanzas en lo referente a orar con nosotros, ni son parte del servicio de la Iglesia con el ministerio hacia los demás. En el Evangelio de hoy escuchamos que Simeón le dice a María: y a ti tus angelos te los truncará una espada. La imagen bíblica de espadas truncando los angelos de la gente no se refieren al sufrimiento físico ni psicológico. En este país, una espada truncando los anhelos de alguien se refiere a discernir lo que Dios estaba haciendo en la vida de esa persona, en su disposición de continuar con las dolorosas consecuencias que emanan de tal discernimiento. Una persona en discernimiento ve cosas que otros no. Por eso hacen cosas que otros se niegan a hacer. María era esa persona. Cuando el ángel se le apareció, ella tuvo que discernir qué significaba este mensaje para ella. Cuando lleva ella al niño Jesús al templo para presentarlo al Señor como era la costumbre, Simeón habla con ella sobre este niño. Ella entonces tiene que discernir el significado de lo que Dios tiene para ella en relación a lo que Simón dice y que deben de hacer ella y José. Al celebrar ustedes y yo esta fiesta de la Sagrada Familia, quiero sugerir que necesitamos discernir por nosotros mismos qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros en lo que se refiere
a nuestras familias jóvenes y sus niños, orando con nosotros y sirviendo a los demás con nosotros. ¿Cómo hacemos para el regreso de estas familias y niños, para que ellos estén sentados junto a nosotros en estas bancas y hagan ministerio con nosotros para aquellos que están en nuestra comunidad? No hay respuestas sencillas para esto. Como la Sagrada Familia en el Evangelio de hoy, la familia que es nuestra iglesia necesitará discernir estos objetivos cuidadosamente, sabiendo las consecuencias de no hacer nada y las consecuencias de hacer sacrificios si verdaderamente queremos que estas familias y niños regresen. En el Evangelio se nos dice respecto a Jesús, el niño, por su parte, crecía y se robustecía, llenándose de saber, y el favor de Dios descansaba sobre él. Por nuestra disposición de trabajo y sacrificio para que estas familias regresen, lo mismo se dirá acerca de nuestros niños. Que la Sagrada Familia nos guíe en cada aspecto de este ministerio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde el venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de carne y la vida eterna. Amén. Jesús, María y José dieron ejemplo de una familia que confió en el amor y ternura de Dios. Con esa confianza, presentemos ante Dios nuestras necesidades. Por los cristianos de todo el mundo, para que como la Sagrada Familia practiquen la bondad y la paciencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por las naciones de toda la tierra, para que formen la paz y la armonía entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias separadas por la discordia, la guerra o la distancia, para que se reúnan en el gran amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Óyenos. Dios fiel, que nos das a tu Hijo Jesús, para que tengamos tu vida, escucha las oraciones que traemos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplendor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominicos, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, divino Creador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Jesús, mi Salvador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Espíritu de amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera de que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre misericordioso, haz que, reanimados con este sacramento celestial, imitemos consecuentemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino